Hoy por la tarde pude ver a través de la reja un pedacito de arco iris. Recordé entonces otra tarde, húmeda y lluviosa en Rafaela. Tarde de niñez, tarde de dulzura y abnegación en la voz de tía Rosario diciéndome: Nenina, vení, mirá el arco iris. Mañana hará un lindo día. Cuando sale el arco iris significa que deja de llover, que acabó la tormenta. Hoy y aquí repito mientras regreso a la celda: mañana, mañana. Penal de Villa Devoto, 6 de marzo de 1976. Yo soy Matilde Peralta Pino, me conocen todos desde siempre como Nené. Tengo 76 años y tengo la inmensa alegría de tener 3 nietos maravillosos, y a ellos estoy dedicando, diríamos, las últimas puntadas de la vida, que ojalá la costura sea larga, ¿no? Yo nací en Rafaela en 1935 y en ese entonces hubo una gran epidemia de poliomielitis que yo contraje. Hago todos los estudios en Rafaela, me recibo de maestra, pero no podía ejercer porque las personas con problemas físicos no podían ejercer antes como docentes. Un buen día escucho por radio que se abrió un instituto, un centro de rehabilitación en Santa Fe, y así fue como comencé como maestra en el centro de rehabilitación. Ahí no me podían negar que ejerciera como maestra porque eran todos discapacitados. Mi vida fundamental era la docencia, mis chicos, las madres, las fiestas, la camaradería, y esa era mi vida. Hasta que un buen día se produce una expropiación a un banco Escobar de Buenos Aires, donde aparentemente había participado Alejandro Jorge Ula, que era mi primo tan querido. Nos dimos cuenta que era un hecho totalmente político, emanado de una organización que comenzaba a conocerse, como era el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que tenía su ejército, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Después de un tiempo prudencial, lo detienen con Santucho, con Gorriarán Merlo y con Toschi. Mi nombre es Graciela Bofelli. Fui detenida presa política durante 7 años y bueno, en este momento, el 31 de marzo, me jubilé como docente después de 33 años de trabajo. Dedico la mayor parte de mi tiempo a estar con mis nietos y mis hijos, recuperar un poco el tiempo que hemos perdido y disfrutar de algo tan hermoso como son los afectos. Cuando yo me voy a Córdoba a estudiar, Córdoba en ese momento era un resurgir de ideales, donde estaba toda la ciudad movilizada. Yo viví el cordobazo en Córdoba y bueno, como joven, no te podés quedar al margen de lo que está pasando en tu país. Los estudiantes se suben a las azoteas. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos. En la universidad y una vez que nos recibimos, yo me voy a vivir a La Rioja y ahí sigo con el obispo Angeleri. Monseñor Angeleri nos invitó a trabajar con él en los barrios y la militancia consistía en estar con la gente de los barrios y construir viviendas en los ratos libres. Y después inaugurábamos entre todos los vecinos una casa y después otra y así se fue construyendo casi un barrio entero.
Mi primo Alejandro Jorge Ula, conocido por Jorge, de Devoto los trasladan a Rawson, al penal de Rawson. Y es una de las personas que interviene en la fuga para tomar el avión a Chile y que no lo logran hacer, entonces lo llevan a la base Almirante Sar y ahí un 22 de agosto a las 3 de la madrugada los matan a todos, pero quedan 3 sobrevivientes. ¿Dónde están ustedes ahora? En la cárcel de Villa Devoto. ¿De dónde vinieron a esta cárcel de Villa Devoto? Desde la base aeronaval de Trelew. ¿Cuánto hace que vinieron aquí? Sí, desde 8 meses más o menos. ¿Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto? De la masacre del 22 de agosto. Bueno, ese hecho de Trelew fue detonante para todo el país. Para la militancia, agudizaron la militancia, y para los que no teníamos una militancia, nos abrió mucho los ojos. Yo realmente me organizo realmente en un grupo de solidaridad cuando se produce el hecho del crimen de Trelew. Las comisiones de familiares empezaron a darse en todas las partes del país. De familiares que de solidaridad con presos políticos. Eran de solidaridad contra la represión, la tortura, por las libertades democráticas. Estábamos a fines del año 75 y ya se rumoreaba de que había mucho malestar en las Fuerzas Armadas y aparte estaba el gobierno de Isabel Perón, que las 3A ya habían empezado a actuar. Y nosotros nos vamos un tiempo del país. Leticia había nacido, nos fuimos a Perú y a Ecuador y después consultamos con la gente que había quedado en La Rioja sin ningún problema, consultamos con la familia, no había ningún problema y volvimos. Y al volver, a los poquitos días nos detienen. Llegaron unos camiones del ejército a casa, rodearon toda la casa con armas largas y rompieron en la puerta y entraron. Y bueno, nosotros estábamos en ese momento, no recuerdo la hora, si era de mañana o de tarde, no lo puedo recordar. Y Leticia corría, me acuerdo, entre todas las botas y nos dijeron que estábamos detenidos y nos esposaron y nos subieron a un camión. Yo para ese entonces estaba embarazada de 5 meses de Federico, entonces entró a la cárcel embarazada y a mí me llevan diciendo que está todo normal, que está todo bien y bueno, nos encierran en pabellones separados, a mi esposo y a mí. Y la gente que estaba en la cárcel de La Rioja era gente muy de pueblo, muy de provincia, muy humilde, que estaba muy extrañada de por qué nos habían detenido a nosotros, porque nos habían visto trabajar en los barrios. Y entonces una de las cosas que decían era que por qué a gente instruida como nosotros y que queríamos hacer el bien a la sociedad, no, estos desgraciados, para no decir otras palabras, nos habían apresados, que ellos no lo podían entender y los odiaban. Y sobre todo porque en esa misma cárcel se ejercía la tortura. En un pabellón del fondo, cuando llegaba el auto, las celadoras nos avisaban y decían, llegan los torturadores, prepárense. Ya estábamos entrando en el agosto de 1975, di clase como siempre, me fui al centro, había cobrado, compré cosas y volví a mi departamento. Y ni bien entré al departamento, siento que golpean la puerta y yo pregunto quién es. Yo tenía timbre y me dicen la policía. Y yo me di cuenta que era la policía, porque la policía tiene una voz metálica, fría, que se siente, se percibe. Abrí y entraron 9 hombres con armas largas, totalmente camuflados, disfrazados de hippies, de guerrilleros, con traje, con chaleco, corbata. Ahí sí sentí mucho temor. Comenzaron a tirar los libros, papeles, me dieron vuelta a la casa.
Yo pedí hablar con mi familia por teléfono y me atendió mi hermana. Le dije, acá hay 9 personas que les pedí que se identificaran. Sacaron, pero como chiste, ¿usted quiere que nos identifiquemos? Bueno, acá está. Bueno, yo ni miraba lo que me mostraban. Y eran las 3A, indudablemente, que fueron terroríficas en Rosario. Yo lo que no narré lo que le hicieron a mi abogado a los 7 días. Él lo llevan, lo buscan, lo tiran en una avenida de circunvalación de Rosario Santa Fe y le cortan los testículos y la lengua. A él y a un escribano que también trabajaba para derechos humanos. Cuando nos detienen y me llevan a la sala de tortura, lo primero que me dicen es que soy una estúpida, que teniendo un título me importa la gente, que por qué no disfruto lo que yo gano y me dedico a vivir mi vida y a viajar y a criar mi hija en lugar de ayudar a los pobres. Que pobres va a haber siempre y que los pobres que se mueran. Acá lo importante es otra cosa, son los ricos. Entonces, ¿qué le pasaba a toda la gente como nosotros? Que de golpe les agarraba una solidaridad que no era el proyecto de país. Nosotros, los solidarios, teníamos que estar en la cárcel. Y íbamos a salir de la cárcel muertos o locos. Bueno, la gente que torturaba era gente muy especial. No lo hacía generalmente la persona que llevaba las ideologías adelante, pero el que tenía la picana era, digamos, el que trabajaba con ellos, era un enfermo con un nivel de violencia espantosa y que se lo reconocía de lejos porque le quedaba olor a carne quemada después de tanta picana y se bañaban en perfumes. O sea que ese perfume vos lo olías de a 2 cuadras a la redonda y sabías que llegaban por el olor. Cuando me detienen, esa noche no sé si dormí o no, y al otro día ya, bueno, vi las cosas con mayor claridad desde todo punto de vista. Sobre todo me estaba dando cuenta que estaba detenida. Y evidentemente ese iba a ser el desenlace mío, porque yo me moví sin temores, casi como creyendo que lo que estaba haciendo era totalmente democrático, constitucional. El 22 de diciembre de ese mismo año hacen un traslado de 17 compañeras, entre las cuales estoy yo, y nos llevan en avión a Devoto. Esposadas, yo estaba esposada a una compañerita que tenía 15 años y nos hacían poner la cabeza sobre las rodillas. Y yo veía de reojo que había un penitenciario de la Federal y veía los borceguíes y me decía, levanta un poco la cabeza porque te vas a cansar. Cuando levanté la cabeza me dio con la mano en la nuca. Entonces dije, bueno, ojo, nene, no levantes más la cabeza si te lo pidan. Me hicieron un simulacro de fusilamiento, con tiros y todo, que yo creía que perdía a Federico, mi hijo, porque el vientre estaba durísimo, me descompuse, me desmayé. Y después pararon con eso y me empezaron a llevar a ver a mi esposo en plenos ataques de delirio total. Mi esposo tuvo un brote esquizofrénico muy fuerte y entonces me llevaban a presenciar esos brotes de esquizofrenia. Ellos querían que mi quiebre fuera a través del afecto de mi esposo. Y bueno, yo tuve que, después de varias sesiones de ver a un desconocido, porque no era la persona que era mi marido, ni mi compañero. Era un desconocido que no entraba en razones y que lloraba y gritaba y se mordía y era una cosa espantosa de ver. Y me tuvieron que internar en el hospital porque yo tenía contracciones. En el hospital da la casualidad que los médicos no dejaban que los militares entraran. Podían rodear todo lo que quisieran en el hospital por fuera, pero adentro ni un solo militar. Y entonces me pusieron custodias, policías, y eran alumnas mías. Por lo cual mis alumnas se portaron conmigo, no de 10, de 20. Después del Mundial,
deciden concentrar y levantar las cárceles del interior porque se venía medio pesado desde afuera. Acá en el Mundial hubo equipos que hablaron con las madres de Plaza de Mayo, donde las madres le contaron todo lo que pasaba, y esa gente llevó a todo el mundo la verdadera realidad argentina, que acá no eran derechos humanos, eran asesinos. Cuando llegamos a Devoto, me quitan los bastones. Ya en Rosario me quitaron los bastones al subir al avión. Yo ya no podía andar. Me suben las escaleras de Devoto y me tiran al medio de un gran salón. Entonces yo, al tirarme, tenía vaqueros, hago todo un giro como de calecita porque fue mucho el golpe que me dieron. Y después me dijeron que me pusiera contra la pared. Entonces yo me fui como gateando hasta la pared y me hicieron poner de pie. Y yo pedía permanentemente los bastones. Ante el verdugueo de Calle C, los bastones ya no están, cosas así. Nené nunca fue una discapacitada, al contrario. O sea, Nené siempre fue mucho más fuerte que todos los que la rodeaban. Entonces, el tema de la discapacidad para todos los que vivíamos alrededor de Nené no era un tema que la ponía en un lugar de inferioridad. Nené era capaz de cualquier cosa. Entonces, no creo que el tema de la incapacidad haya hecho que alguien pensara, pobre Nené, qué mal que la debe estar pasando en la cárcel. No, nosotros sabíamos que ella, de su incapacidad, hacía un valor para hacerlo sentir ante todo lo demás, y sabíamos que ella en la cárcel iba a ser el alma mater del pabellón. Y bueno, y ahí comenzó mi historia en la cárcel, que al principio a mí me resultaba muy dura, porque no manejaba las palabras políticas, no manejaba el léxico, las discusiones. A mí por momentos me parecía que todo el mundo tenía razón. Y eso en la faz política y en el otro aspecto que hace a la cárcel, que es realmente una escuela de vida, uno de entrada pisa la solidaridad, el compañerismo, la renuncia de uno para darle, por ejemplo, la última aspirina que tiene a la compañera. En Devoto ya era gente mucho más especializada, gente que cuando aflojaba los hacían cursos. En los cursos que les hacían les mostraban, por ejemplo, una rata, ¿qué haría? Y le pegó un palo. 2 ratas, ¿qué haría? Y después les llenaban de ratas, láminas por supuesto, y entonces ahí sacaban el instinto asesino de cada uno de ellos, y entonces le decían, las que ustedes están cuidando son las ratas. Y además le trabajaban mucho el tema del resentimiento, que nosotros éramos blancas, profesionales, que la familia no nos abandonaban, que venían religiosamente a vernos, que teníamos lindos hijos inteligentes, claritos. Cuando Leticia tenía 4 años y Federico tenía 3 años, dan una visita de contacto de 15 minutos, a la cual vienen los padres, los abuelos, de todo el país a traer a los nietos por 15 minutos. A Leticia le seguían diciendo que, bueno, me iba a visitar, sin saber a dónde iba. Leticia agarra a su hermanito de la mano y tienen que hacer una larga entrada donde se van cerrando rejas detrás de las criaturas terribles, acompañados por las celadoras, y llegan al patio, y bueno, yo cuando los veo me acerco y le digo, Leti, yo soy tu mamá, esto no es un colegio, los abuelos no sabían cómo explicártelo, pero esto es una cárcel. En la cárcel están las personas a las cuales no dejan salir. Fíjate hacia arriba, ves esas rejas, ves esos alambres de púa y todos esos hombres que están ahí arriba con ametralladoras apuntándonos, es por si alguno de nosotros se quiere escapar, nos matan.
Por lo tanto, yo no puedo salir de acá. Yo no te abandoné por ningún estudio. Yo soy una presa que estoy acá porque pienso totalmente distinto a lo que piensan los militares que están en este momento en el país. Eso fue suficiente para Leticia. Me abrazó. Bueno, nos conocimos en ese momento. Fue muy duro. Cuando termina la visita, que no pudo ser de 15 minutos, porque no se animaban a tocar el silbato las celadoras, lloraban, como llorábamos todos. Es duro esto. Cuando termina todo, dos celadoras vienen a mi celda, me abren la puerta y me dicen, ¿vos, Feli? Sí. Y se largaron a llorar. Hasta los chicos nos odian. Hasta los chicos. No sabe lo que pasó con su hija. No, le digo. Agarró a su hermanito de la mano y cuando nosotros le quisimos acariciar la cabeza, nos miró con esos ojos fuertes y nos dijo con un desprecio, no lo toquen, que es mi hermano. No lo toquen. Como una gallina enfurecida. O sea que Leticia percibió desde el primer momento que entró que ese era un lugar donde a uno lo tenían a la fuerza. Mi papá salió antes de la cárcel y salió en muy malas condiciones de salud mental, bastante importante. Hoy me parece una locura entregarle a una persona en ese estado mental a dos criaturas, pero no quedaba otra, porque la única manera hubiera sido recurrir a algo legal, pero no había una justicia en ese momento a la cual se pudiera recurrir. Él acababa de salir preso de esa justicia a la cual tendríamos que haber ido a recurrir. La única persona que nos podría haber cuidado era mi mamá, pero ella estaba presa. Y esa sensación siempre la tuve, de estar desesperada porque mi vieja salga y se pudiera ocupar de nosotros. Y el día que cumplí 8 años, la dejaron en libertad a mi mamá. A ella le habían dicho que hasta que yo cumpliera 15 años iba a estar ahí adentro, pero no. A los 8 años la recuperé. Y ahí estaba, como un sol. Mi vieja es una persona súper grosa. Y en ese sentido siempre dio todo para que todos salgamos adelante con toda la energía. Yo creo que todas esas cosas y toda esa construcción que hizo mi vieja en un punto fue como nuestra revancha. Donde se quiso poner destrucción y odio, nosotros generamos amor. A mí el encuentro con mis hijos no me costó absolutamente nada. Yo creo que hubo tanta comunicación carcelera a través de las cartas, que eran cuentos, que eran historietas, y las pocas visitas o escasas que hemos tenido fueron siempre con mucha intensidad. Mi relación con mis hijos siempre fue muy intensa. Yo tuve que salir y trabajar muchísimo para mantener mi familia, ya que no podía contar con mi esposo, que, como saben, quedó inutilizado para trabajar porque con un problema psicológico muy fuerte saqué yo adelante la familia y sola. Y tal vez era poco el tiempo que estábamos juntos debido a mi trabajo, pero ese tiempo lo optimicé al máximo. Y yo tenía muchos años para ganarle a la separación. Por eso ahora nosotros lo único que pedimos es justicia. La gente que hizo daño al país, que se lo juzgue, que busquen todos los abogados del mundo que quieran. Pero si son condenados, que paguen su condena. Que tengan el derecho que nosotros no tuvimos. Nosotros no tuvimos derecho a nada, absolutamente a nada. Y sobrevivimos por nuestro propio empeño y porque teníamos que criar nuestros hijos. Porque todo era para que no sobrevivas y para que te vuelvas loco. Todo estaba orientado hacia eso, todo. Yo siempre digo lo que alguien dijo, que para defender la libertad y la democracia que respiramos ahora, ni siquiera dar un paso atrás para tomar aliento, ni siquiera eso.